Tengan ustedes buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar con todos ustedes aquí. Bienvenidos sean todos. Estamos celebrando hoy un domingo muy especial, el domingo, el Día de todas las mamás. Muchas felicidades para ustedes, para las que están presentes, para las que van a llegar, para las que nos están viendo por la transmisión de estos medios sociales, para las que están, para las que estuvieron y para las que estarán. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a nuestro Señor Jesús en agradecimiento y en petición. Si me acompañan, Padre Santo, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos abrir los ojos. Gracias, Señor, por ese día especial para nosotros en que honramos a nuestras madres. Gracias por dárnosla, Señor. Gracias por darnos esa luz a través de ellas, esa luz de tu amor, Señor. Ese amor incondicional, ese sacrificio que ellas hacen, Padre. Sus carreras la ponen de lado, y si no la ponen de lado, siempre lo llevan presente, porque su corazón siempre tiene pendiente la crianza de sus hijos. Te agradecemos por ellas, Señor, por esa nobleza que llevan ellas en sus labios, al corregirnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa delicadeza que tú has dado en ellas, Padre, para que, a pesar de que la tormenta esté sucediendo, nosotros los varones podamos verlas y ver la templanza que ellas tienen. Gracias por dárnosla, Señor. Gracias por permitir nosotros protegerlas. Y gracias porque ellas nos ayudan a estabilizar nuestras emociones. Te pido por cada una de ellas, Señor. Te pido por cada madre. Te pido por aquellas que perdieron a sus niños. Te pido por aquellas que no pueden tener niños. Te pido por aquellas que en el futuro también serán madres. Por nuestras abuelas, por las madres de ellas, por todo lo que ellas han dejado como legado, y nosotros estamos muy agradecidos, Padre. Bendícelas, Señor, que tu mano siempre esté en sus corazones, en su salud, en su mente, en su hablar y en su andar, Señor. Gracias, Padre, una vez más te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de los Proverbios, el capítulo 31. Del 26 en adelante dice: ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también le alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, madre, sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Palabras para nuestras mujeres, palabras para nuestras madres. Y el sacrificio que ellas hacen no es más que el ejemplo de aquel sacrificio de amor que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Vamos a cantar a nuestro Señor. Ese amanecer
Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Es un placer alabar al Señor y compartir con ustedes en este día. Nos gustaría saludar a los visitantes. Si hay alguna persona que se encuentre aquí por primera o segunda vez, si levanta su mano. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que si tienen el deseo, llenen una tarjeta de conexión con su información personal para así nosotros poder comunicarnos con ustedes y estamos aquí para servirles. Nos alegra que están acá el día de hoy. Y quisiera enviar un saludo y felicitar a nuestro pastor David George y a su esposa Linda por su aniversario número 26. Ellos no se encuentran acá el día de hoy, están celebrando como pareja, pero les enviamos un saludo y quiero que sepan la gran bendición que ellos son para nosotros. También hoy es un día especial, es el Día de las Madres y aunque todos los días es el Día de las Madres, hoy es un día al año que escogemos especialmente para honrarlas por su sacrificio y su amor. Así que me gustaría felicitar a mi madre que tal vez nos esté viendo y darle las gracias por darme la vida, por su amor incondicional. Y en el Día de las Madres siempre recuerdo una anécdota. Cuando tenía 14 años, le dije a una jovencita que un día me casaría con ella y que sería el padre de sus hijos. Y aunque en ese momento tal vez ella pensó que estaba loco o no me creyó, por la misericordia y gracia del Señor nos encontramos aquí 23 años después con nuestros hijos. Así que quiero felicitar a mi esposa, el amor de mi vida y madre de nuestros 3 hijos. Y así también felicitaciones a todas las mujeres que se encuentran aquí el día de hoy, todas las madres abnegadas, aquellas que con sacrificio y amor crían a nuestros hijos, son nuestras compañeras, son las que nos fortalecen y las que nos impulsan a ser mejor. Así que un aplauso para todas las madres, por favor. Queremos invitarlos que se queden con nosotros hasta el final del servicio, ya que nos gustaría que al final pasen adelante y oremos por ustedes. Y también tenemos un detalle para ustedes, un pequeño regalo que nos gustaría que se lleven. Así que vamos a continuar con nuestra alabanza y los dejo en manos del grupo de alabanza. Con permiso. Dice la palabra en Salmo 84: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Sí, como dice nuestro hermano Ernesto, nuestro pastor David, se fue a un viaje de aniversario y nos dejó a cargo. Gran labor para llevar la palabra a nuestro Señor y agradecerle a Él porque la salvación es de Él. Vamos. Amén. Señor Padre Santo, gracias por el día de hoy. Señor, gracias por permitirnos cantarte y alabarte, Padre Santo. Trae tu hermosa palabra, Señor. A través de nuestro hermano Ernesto, bendice a él, a su familia, a su esposa Cristina, a su madre, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada mujer que está aquí el día de hoy, Señor. Bendice a aquellas que son madres, bendice a aquellas que han reemplazado madres, bendice a aquellas que no han podido ser madres, bendice a aquellas que serán madres, bendice, Padre Santo, a las madres que fueron, a las que son y las que serán, Padre Santo. Todos somos pasajeros, tú eres eterno, Padre Santo, y estamos aquí para darte honor y gloria, Padre Santo. Enséñanos, Señor Padre Santo, acerca de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jonathan. Bien. Nos encontramos en una nueva serie que lleva por títulos Hechos, la Iglesia en Acción. Así que vamos a continuar con esa serie el día de hoy. Y este es un estudio que comenzamos hace unas semanas y está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Uno de los objetivos principales de este estudio es impulsar la movilización de la iglesia para llevar el evangelio a cada persona en el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Hace unos días conversaba con un compañero de trabajo y me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y yo le respondí como respondemos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Oh, estuvo bien. Pero luego él siguió con una pregunta y me dice, oh, bueno, ¿lo mismo de siempre? Y en ese momento me hizo pensar porque dije, bueno, realmente este fin de semana fue un poco distinto, le dije, porque fuimos a la playa el día domingo con los niños. Entonces él se rió y me dice, oh, ¿en serio? ¿Tenemos playas por aquí? Y su pregunta, ¿verdad?, en forma de broma me causó risa, pero era obvio lo que él estaba tratando de decir, que él tenía mucho más tiempo que yo sin ir a la playa. Ya ni se acordaba, de hecho, la última vez que él había ido a la playa. Así que eso me hizo pensar en ese momento y le dije, bueno, a veces sin darnos cuenta nos ocupamos tanto o estamos en la rutina que nos olvidamos de lo que nos rodea. Se nos olvida que tenemos playas aquí tan cerca. Y eso como que lo hizo pensar a él un poco y me dijo, es cierto. Y me dijo, me alegra que pudiste salir el fin de semana y disfrutar con tu familia. Y lo mismo nos sucede a nosotros con la Gran Comisión. Muchas veces nos ocupamos tanto, nos dejamos envolver por la rutina, nos distraemos tanto que nos olvidamos de la evangelización. Entonces andamos en piloto automático. Es un modo inconsciente en el que andamos por la vida, viviendo por inercia, dejándonos llevar por la rutina y no prestamos atención a las personas que están alrededor nuestro. Personas que están perdidas, personas que no tienen esperanza, personas que no han oído aún el Evangelio. Hoy más que nunca el mundo necesita oír las buenas nuevas de salvación. Y para poder llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, es necesario que nosotros, la iglesia, vivamos en misión y nos pongamos en acción. Antes de continuar, me gustaría recordarles el punto de acción basado en el mensaje de la semana pasada. El punto de acción se dividía en 4. El primero, puesto que el Espíritu Santo es el poder para cumplir la gran comisión, pídale a Él oportunidades para ser discípulos esta semana que pasó. Y cuando el Espíritu Santo lo haga, ¿confiarás en Él para darte las palabras para compartir el Evangelio? ¿Cómo estás tú personalmente preparándote para ser discípulos entre los de otras lenguas? Y el último punto, empiece a orar y pídale al Señor si Él quiere
que vaya en septiembre a Clarkston, Georgia, para aprender cómo alcanzar a los sin Cristos de todo el mundo. Espero que todos hayamos reflexionado en este punto esta semana pasada. Hoy estaremos entonces en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y en esta ocasión veremos el poder del Espíritu Santo en acción en el primer sermón de Pedro. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar, este pasaje es del versículo 14 al 42. Y por el tiempo, obviamente, yo voy a leer simplemente del 14 al 21 y del 37 al 42. Pero usted puede seguirme a medida que vayamos con el mensaje. Si pueden, por favor, ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así, Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Continúo en el versículo 37 al 42. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es infalible, es viva, es eficaz. Es una espada de doble filo, Señor, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por dejar tu instrucción clara en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que prepares hoy nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú nos quieres dar. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Lo primero que me gustaría destacar de esta historia, de este pasaje, es el cambio de actitud y el carácter de Pedro. ¿Es este el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces cuando estaba a punto de ser sentenciado? ¿El mismo Pedro que tenía miedo, que negó a Jesús para salvarse a sí mismo? Sabemos que lo hizo porque sintió miedo y quiso salvarse, pero también sabemos que luego se arrepintió de ese acto y lloró amargamente. ¿Le ha sucedido alguna vez eso? ¿Ha sentido que algún día ha fallado al Señor y se ha sentido como Pedro? Pero lo que Pedro tal vez no recordaba en ese momento es que Jesús tenía una misión para los apóstoles, así como tiene una misión para cada uno de nosotros.
Así que en Juan capítulo 21, versículos 15 al 25, vemos el relato sobre la restitución de Pedro. Después que Jesús resucitó, tuvo un encuentro con Pedro. Y ese día le hizo la misma pregunta 3 veces. Pedro lo había negado 3 veces. Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces. Y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió las 3 veces que sí, sí, Señor, yo te amo. Entonces Jesús le dijo las 3 veces: si me amas, entonces cuida de mis ovejas. Así que en el libro de Hechos vemos a Pedro asumiendo el rol de pastor. Y su primera tarea como pastor fue dirigirse a la congregación, al grupo de los 120, para que eligieran al apóstol que habría de reemplazar a Judas. Y sabemos, nos dice la palabra, que Matías resultó elegido. Así que en el día de Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en distintos idiomas. En esa ocasión, precisamente, había judíos devotos procedentes de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y todas estas personas que vivían allí eran de linaje judío, pero habían nacido y se habían criado en otras naciones. Así que su lengua materna, su lengua principal, era una distinta. Y todos en ese momento estaban desconcertados, asombrados y maravillados, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, de las maravillas de Dios. Pero hubo otro grupo de personas, y este grupo de personas se estaba burlando de los creyentes y decían que estaban borrachos. ¿Alguna vez alguien lo ha llamado loco? ¿O se ha burlado de usted por ser creyente y por compartirles el evangelio? Probablemente sí. Y si le ha pasado, no se sienta mal. Más bien recuerde las palabras de Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente y también para los gentiles. El evangelio es el poder de Dios para salvación, así que no permita que nada ni nadie le impida predicar las buenas nuevas. Así que vemos que la segunda tarea de Pedro como pastor fue confrontar a este grupo de personas que se estaba burlando de ellos y predicar a la multitud. Y en este primer sermón de Pedro podemos identificar 3 puntos importantes. Así que vamos a ver el primer punto. El poder del Espíritu Santo en la salvación. Lo vamos a ver en todo el discurso de Pedro, versículos 14 al 42. El poder del Espíritu Santo en la salvación. Fíjense que lo primero que hace Pedro es pedirle a la multitud que preste atención. Y luego comienza un mensaje aclarándole a esas personas que ellos no estaban borrachos, pues eran apenas las 9 de la mañana y era demasiado temprano para emborracharse. En nuestros tiempos, la gente dice que cuando alguien se emborracha dice la verdad, ¿cierto? Pero si usted ha estado alguna vez en compañía de una persona que se ha pasado de tragos, entonces usted sabe muy bien que cuando alguien se emborracha, no sabe lo que dice y tampoco sabe lo que hace. De hecho, nada de lo que dice tiene coherencia. Así que la prueba de que estos creyentes no estaban borrachos es el hecho de que estaban hablando claramente en otros idiomas y habían personas allí presentes que podían entender el mensaje de Dios en su idioma natal. Es decir, las palabras de estas personas guardaban coherencia. Por eso la mayoría de las personas que estaban ahí podían entenderlas y estaban maravillados. El pasaje nos dice que Pedro continúa hablando y les dice que lo que ellos estaban viendo es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y Pedro se está refiriendo a la promesa del Espíritu Santo. Y procede a citar Joel capítulo 2, versículos 28 al 32.
Y la intención de Pedro era recordarles a estos judíos y demostrarles que el Señor había prometido derramar su espíritu sobre los creyentes. Y cuando eso sucediera, presenciaría muchas señales y sucedería que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. En el capítulo anterior, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y que serían testigos de Él y les hablarían a la gente acerca de Él en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y eso es lo que vemos en este pasaje, el poder del Espíritu Santo en acción y obrando para salvación. Y el Espíritu Santo tiene un rol en la salvación. Primeramente, convence al incrédulo. Juan 16:8 es claro. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. También Juan 16:3 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo regenera nuestras mentes y nuestros corazones. Nos muestra claramente nuestra necesidad de un Salvador y como resultado respondemos en arrepentimiento y fe en Jesús. Cuando el incrédulo es convencido de pecado, se arrepiente y pone su confianza en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él. El Espíritu Santo también adopta al creyente recién nacido, lo adopta y lo coloca en la familia espiritual, en la familia de Dios. Y le confiere al creyente una intimidad con el Padre, una relación con Dios que no podíamos tener antes, porque a través de Jesús somos reconciliados con el Padre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 nos dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a nosotros que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por lo tanto, ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Dios. El Espíritu Santo sella nuestra salvación. Obra en nuestras vidas, durante lo largo de nuestras vidas, y sirve como garante de que lo que Dios ha comenzado en nuestros corazones se llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Ese es el poder del Espíritu Santo y ese es el rol que tiene en la salvación. Ahora veamos el punto número 2. Otro punto importante en el mensaje de Pedro es que el mensaje que predicamos es Jesús. No predicamos ninguna otra cosa, sino a Jesús. Vemos en el pasaje que Pedro no solo le explica a la multitud que están presenciando la obra del Espíritu Santo, sino que luego procede a darles el mensaje del Evangelio. Les predica sobre Jesús. En los versículos 14 al 36 vemos que Pedro se dirige al pueblo de Israel y les dice que Dios aprobó públicamente a Jesús y que Dios hizo milagros, maravillas y señales por medio de él. También les dice que Dios tenía un plan predeterminado de salvación y fue por eso que Jesús fue traicionado y crucificado. Pero Pedro les aclara que Jesús resucitó. Él no se quedó allí en la tumba. Resucitó porque la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y en Él nosotros tenemos la misma resurrección.
Pedro cita Salmos, capítulo 16, versículos 8 al 11, para hacerles entender lo que David dijo acerca de Jesús. Y les explica que pueden estar seguros que cuando David escribió que Dios no dejaría su alma entre los muertos, ni permitiría que su santo se pudriera en la tumba, no se estaba refiriendo a sí mismo. Porque Él murió. Él fue enterrado. Y su tumba seguía allí entre ellos. Eso les dice Pedro. Así que David estaba profetizando sobre la resurrección del Mesías. Porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos y todos ellos eran testigos de eso. Y Jesús fue exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, había derramado eso que ellos veían y oían en ese momento. Y les dice, pues David nunca ascendió al cielo, pero él mismo dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para terminar de convencerlos, Pedro cita nuevamente al rey David en Salmo 110, versículo 1. Y les dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y aquí vemos un punto importante. Es importante que cuando prediquemos el Evangelio o compartamos las buenas nuevas, que sea el Evangelio completo. Muchas veces, a menudo, le decimos a la gente que Jesús murió por sus pecados y que si ellos ponen su fe en Él, serán salvos. Y eso es cierto. Pero se nos olvida la resurrección. Se nos olvida incluir en el mensaje la resurrección. Y la resurrección es importante para nuestra fe. Es tan importante que Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14, que si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y entonces, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de nosotros. La resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y es importante que recordemos incluirla en el mensaje de salvación. Lo que vemos a Pedro haciendo allí, al confrontar a estas personas y predicarles, es exactamente lo mismo que él nos dice en 1 de Pedro 3:15. Nos dice, honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El mensaje que predicamos es Jesús y nosotros debemos estar listos para responder a todos aquellos que nos pidan razón sobre la fe que tenemos. Y así llegamos al tercer y último punto. Hacia el final del discurso del sermón de Pedro, vemos en los versículos 37 a 42 que el Evangelio convence cuando lo predicas. Cuando predicamos el Evangelio convence. Pedro predica magistralmente el plan de salvación de Dios. Y les deja claro que solo a través de la fe en Jesús pueden recibir salvación. No hay ninguna otra manera. Y cuando la multitud oyó el mensaje de Pedro, nos dice la palabra que se compungieron de corazón. Y una persona compungida es alguien que se entristece o se duele de alguna culpa propia o del padecimiento ajeno. Es decir, muchas de las personas que estaban allí presentes sintieron dolor por todo lo que tuvo que padecer Jesús por ellos, que también fue por nosotros. Así que el Espíritu Santo los convenció de su culpabilidad, de su pecado,
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Así que ellos respondieron y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces Pedro contestó: bueno, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y debe volver a Dios, ser reconciliado con el Padre y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque esa promesa es para ustedes, pero también es para sus hijos, para los que están lejos, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Pedro les explica con claridad lo que deben hacer para recibir salvación y la promesa del Espíritu Santo. Y cuando alguien responda a la convicción del Evangelio, también es importante que nosotros les expliquemos los pasos a seguir. Arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesús para ser salvo, y luego sigue el primer acto de obediencia del nuevo creyente: el bautismo, la profesión pública de fe en Jesús. El texto nos dice que Pedro siguió predicando por largo rato y Pedro les rogaba a las personas con insistencia, a todos los oyentes, que se salvaran de esa generación perversa. Imagínense si Pedro hacía eso en aquel entonces. ¿Cuánto más no tenemos que hacerlo nosotros? Rogarle, suplicarle a las personas que acepten el regalo de salvación en esta generación perversa que vivimos hoy en día. Entonces nos dice el texto que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, y que fueron en total como 3,000. Ese día, por el poder del Espíritu Santo, la iglesia pasó de 120 creyentes aproximadamente a 3,120. El Evangelio convence, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da poder para predicar las buenas nuevas. Vemos que estos nuevos creyentes formaron una comunidad, lo que conocemos hoy como iglesia, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, incluyendo entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Este es el poder del Espíritu Santo en acción. Este es el poder que mora en nosotros. El Espíritu Santo que nos da poder para ser testigos y para proclamar las buenas nuevas en nuestras comunidades, en nuestro país, en cualquier lugar de la tierra. Pero tal vez usted haya pensado o esté pensando que no está capacitado para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Tal vez usted piensa que necesita años de estudio y preparación. O podría estarse diciendo: bueno, yo no soy como Pedro, un apóstol escogido que recibió una misión, que tenía conocimiento del Antiguo Testamento y podía convencer a judíos que conocían la ley. Pero no deje que eso lo detenga. El pastor Glenn MacDonald, en su libro La Iglesia que hace discípulos, un libro que hemos venido estudiando los días miércoles, que estamos por terminar ya, nos comenta que la mayoría de nosotros no tenemos que ser expertos en la historia del Nuevo Testamento para poder compartir las buenas nuevas. Pero lo que sí debemos ser capaces es de testificar sobre el poder transformador de Cristo a través de nuestra propia historia espiritual. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Jesús. Y cada uno ha experimentado la transformación en su vida. Así que esto es fácil de hacer en 3 simples pasos.
Número 1, contándole a alguien cómo era su vida antes de Cristo. Si tiene la oportunidad de tomarse un café con alguien, cuéntele cómo era su vida antes de Cristo. Número 2, ¿por qué decidió confiar en Jesús? ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué decidió confiar en Jesús? Y allí obviamente tiene espacio para incluir el Evangelio. Primero tuvo que haber oído las buenas nuevas, ¿cierto? Para creer. Luego tuvo que haber decidido arrepentirse de sus pecados, admitir que es un pecador y que necesita un Salvador, poner su confianza en el Salvador, en Jesús, y posteriormente ser obediente y mostrar su fe públicamente en bautismo. Y por último, el punto 3, contarle a esa persona cómo confiar en Cristo está transformando su vida en este momento. ¿Cómo sigue obrando el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo sigue Cristo transformando su vida día a día? De esa simple manera podemos compartirle a alguien las buenas nuevas de salvación. Nuestro trabajo es predicar las buenas nuevas y el Espíritu Santo se encarga de convencer y de llamar a quienes han de ser salvos. El punto de acción para esta semana que viene, tomemos un momento para reflexionar y analizarnos a nosotros mismos. Recordemos que nuestro trabajo es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo se encarga de convencer a los corazones. Y preguntémonos, ¿comprendemos el rol del Espíritu Santo en la salvación? Punto número 2. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. ¿Entendemos que hemos recibido poder para testificar y predicar el Evangelio? Y último punto, si es así, si entendemos esto, ¿estamos buscando oportunidades para compartir el Evangelio con otros? Reflexionemos, examinémonos a nosotros mismos. Y si notamos que hemos estado fallando en esta área, pidámosle a Dios que nos guíe a través del Espíritu Santo. En unos minutos vamos a orar. Y me gustaría abrir el altar, hacer una invitación a cualquiera que se encuentre acá, sea hermano, parte de la familia de Dios, y necesite oración o necesite ayuda en esta área. Si usted se ha dado cuenta que últimamente ha estado envuelto en la rutina, que anda en piloto automático, haciendo las mismas cosas una y otra vez, y que no se ha parado un momento a ver quién está alrededor de usted. Si siente que no está cumpliendo con la gran comisión, hoy puede pasar adelante y podemos orar. Podemos pedirle al Señor que nos dé la confianza, nos recuerde el poder que mora en nosotros y nos dé las oportunidades para predicar el Evangelio. Y si nos está visitando, si está acá por primera o segunda vez, si no ha llegado usted a los pies de Cristo, hoy es el día. El pasaje nos dice que ese mismo día, quienes escucharon las buenas nuevas y las recibieron en su corazón, respondieron entregando su vida a Jesús y fueron bautizados. Así que si usted aún no es parte de esta gran familia de la iglesia, aquí estamos. Queremos darte la bienvenida, queremos que seas parte de nuestra familia. El altar queda abierto para todos los que quieran pasar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por este mensaje que nos has traído hoy. Oh, tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es clara. Nos instruye, nos corrige y nos muestra la verdad. Te damos gracias, Señor, por el regalo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que obra en nuestras vidas día a día. Te pido, Señor, por cada uno de los que se encuentran en este día. Y si hay alguno, Señor, que ha de responder a la invitación, que seas tú a través del Espíritu Santo obrando en él. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias. Para terminar, unos anuncios. Allá afuera, en el Commons, hay un photo booth para que todas las madres puedan tomarse fotos con su familia, con sus hijos. Hay uno en el Commons y hay uno en el Courtyard. Así que, por favor, no se vayan sin tomarse sus fotos para que las tengan de recuerdo este día. Y también nos gustaría recordarles que después del servicio tenemos la clase de BOG y pueden acompañarnos, quedarse con nosotros para el estudio. Y nos gustaría en este momento invitar a todas las madres al frente para así orar por ellas y obsequiarles un presente. Pasen, por favor. Allí pueden irse acomodando hacia los laditos. Y mi hermano Jonathan allí les está haciendo llegar su presente. Gracias, Jonathan.
tiempos, ¿verdad? Que ya está comenzando el calor. Va a ser bastante útil. Bien, oremos por nuestras mujeres, nuestras madres, hombres. Acompáñenme por favor en oración por sus esposas, sus madres. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por esta bendición de poder celebrar junto a nuestras madres, nuestras esposas, hermanas, hijas, la bendición de ser madres. Gracias te damos, Señor, por estas mujeres que tú has escogido, Señor, para que te sigan, para que ellas traigan fruto de su vientre. Y te damos gracias, Señor, por el sacrificio, por el amor que ellas depositan en sus hijos y en nosotros. Padre, te pido que tú guíes cada uno de sus pasos, que les des sabiduría, que les des entendimiento, que las guardes en su caminar, Señor, para que ellas sigan llevando la tarea de ser mujeres virtuosas, buenas esposas, buenas madres, buenas hermanas. Bendícelas, Padre, en este día y llévalas con bien, y que puedan disfrutar con su familia las bendiciones que tú les das. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias, hermanas. Pueden sentarse. Un aplauso, por favor. Para despedirnos el día de hoy, nuestra bendición viene de Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en paz y que el Señor los bendiga.